la pelea fue generacional y una aparente lucha de poder. Después surgió una nueva ola de movimientos sociales en el 78, en la marcha del aniversario de la Revolución Cubana, apareció un nuevo contingente, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, cuya idea original provenía de Europa y en México. Aquí podemos pensar que eran un chorro de mujeres, ¿no? Así como que jalando, pero no, eran muchos hombres y muy pocas mujeres, así como lo vemos reflejado al interior de esta sala. Muy pocos hombres, muy pocas mujeres que se interesan, ¿no? Y bueno, para el 78 aparece el AMPA con una nueva lucha contra la opresión y la represión por la orientación sexual. Y bueno, en el 82 el PRT invitó a 7 candidaturas al movimiento lésbico homosexual y la figura importante de la época, Rosario Ibarra de Piedra, personaje importante dentro de la lucha, y esto demostraba una vez más que dentro de las diversas luchas había un fin común, la justicia social. No se ganaron muchas de estas candidaturas, pero fue importante posicionarlas. Para el 1980, se da la segunda marcha, que es importante en el sentido de que la afluencia fue entre 5 y 7,000 personas. La marcha tuvo un sentido combativo para exigir la no discriminación social, laboral y política. No como ahora, ¿no? Que vemos los carritos pasar y que vemos a los chicos bailar, las chavas muy guapas. Pues no, en ese entonces las mujeres luchaban porque se les diera derecho a vivir, porque las mataban, porque tenía un sentido político, un sentido de conciencia social. No iban a haber mujeres encueradas, no iban a haber chicos pintados. Y bueno, el movimiento lésbico no solo ocurrió en el DF, sino también en otras partes del país, en donde también había lucha. Y bueno, algunos ejemplos de la Asociación Patlatonal del 86, el Grupo de Más Lesbianas en el 86 también, la Fortaleza de Luna en Veracruz, que fue fundada por ex participantes de Lesbos, el Closet de Sor Juana, que apenas se fundó en el 92. Y bueno, a lo largo de la historia del movimiento lésbico es imposible no relacionarlo con el feminismo. Las mismas fundadoras de los grupos lésbicos son feministas y obtuvieron de ahí una profunda influencia, especialmente la influencia feminista radical. Los grupos lésbicos pudieron vivir más directamente la etapa de la diferencia. La reafirmación de su identidad lésbica radicó en el rechazo al orden simbólico masculino. Otra corriente del feminismo que influyó no directamente es la de la diferencia, y esta se construye a partir de 2 puntos centrales: la esencia o identidad femenina y los valores femeninos, elementos que ambos han sido presentados como una generalización. Se generaliza el papel de madre para todas las mujeres. Estas mujeres lo primero se dicen no, ni madres, nadie va a ser madre aquí, no va a pasar eso. Y después se hace el hecho de crearse una identidad muy aparte del otro, muy aparte de las mujeres feministas heterosexuales, muy aparte de los hombres, lo que es una identidad lésbica, que apenas hasta ahora podemos ver algunos de los resultados en nuestra propia vida. Cómo te concibes a ti misma, cómo te ves a ti misma y cómo te presentas a ti misma, ¿no? Y bueno, en conclusión, la muy larga historia de la lucha de las lesbianas por su derecho y la visibilización, pero no ha terminado. Continúa día a día con nuevas participantes y desafortunadamente con un separatismo que produce debilidades. Si hay pocas caras públicas en el movimiento lésbico que generan un desconocimiento del mismo, asimismo ocurren prácticas de inclusión entre algunas lesbianas hacia las bisexuales, las lesbianas de nacimiento y las lesbianas con un pasado heterosexual, lo que inevitablemente conlleva una jerarquización que puede resultar algo contradictoria en este discurso de libertad e igualdad. Y bueno, pues hay muchísimas mujeres el día de hoy. Patria Jiménez, que nació en el 57, política mexicana, miembro del PRD, que ha sido la primera diputada federal abiertamente lesbiana en México, que encabeza el Closet de Sor Juana, y María Leonot, feminista radical lesbiana, Norma Mogrovejo, Gloria Careaga, María Elena Córdoba, que es la persona que me platiqué que escribió Mora. Y bueno, por último quisiera decir que la historia no solo se busca en los libros de temática específica. La historia de las mujeres lesbianas la encontramos en los cuentos eróticos como los de Artemisa Telles, en las crónicas de las luchas políticas, en los periódicos, en aquellos no tan conocidos documentales sobre mujeres indígenas lesbianas. La historia también la vamos formando nosotras, las que el día de hoy venimos aquí a hablar de lesbianismo, las mujeres que en la universidad tienen una biblioteca lesbiana feminista autogestiva. Ustedes que me escuchan, la historia es un elemento de construcción día con día, y tomar conciencia de una identidad es posicionarse, es hacer historia. Por eso yo las invito a que hagamos historia, la historia de nuestras amigas, de nuestras parejas y de nuestras madres lesbianas. La historia del lesbianismo es una historia que el día de hoy tiene que escribirse con letras más grandes, tiene que escucharse en las noticias, tiene que
gritarse en las protestas, tenemos que contar nuestra vida por aquellas otras que como nosotras esperan identificarse, esperan también escuchar nuestras historias, y nuestro apoyo puede ser fundamental en sus vidas. Salir y hablar y reconocerse y hacer unidad es nuestra tarea como sujetos políticos, pero es nuestra tarea más aún como seres humanos.